Como ustedes pueden observar, tenemos ya a nuestro primer invitado. Se trata de Javier Orti. Él es representante de secretario ejecutivo nacional del Partido Avanza. Así lo vamos a presentar el día de hoy. Más adelante también le diremos para qué está participando para estas elecciones que se avecinan para febrero del 2021. Pero hoy vamos a iniciar la conversación con el secretario ejecutivo nacional del Partido Avanza. Señor Orti, agradecerle por haber aceptado la invitación, por estar el día de hoy en diálogo con los medios de comunicación de la provincia de Orellana y hablar un poco sobre el trabajo que viene haciendo precisamente el partido, esta organización política, en el tema ya que se avecina el 2021. Bienvenido y buenas tardes. Muy buenas tardes, estimada Paulina, Ángel. Muy gustoso de dirigirme a toda la provincia de Orellana, a los dos medios de comunicación tan importantes y por supuesto gustoso aquí de responder todas las inquietudes sobre el trabajo realizado por el Partido Avanza. Como ustedes sabrán, nosotros por primera vez en la historia de la existencia del partido hemos presentado ya un candidato presidencial. Hemos conformado las listas para asambleístas, tanto nacionales, parlamentarios andinos y las provinciales también. Así que eso estamos haciendo en un proceso de renovación desde exactamente el año 2018. En el año 2019 ya tuvimos nuestra primera participación después de este proceso de renovación, en donde obtuvimos varias autoridades electas, como 8 alcaldes, un prefecto, 54 concejales, más de 120 miembros de juntas parroquiales. Somos un partido político totalmente vigente, sin ningún tipo de problemas en el Consejo Nacional Electoral, y esto nos está permitiendo participar nuevamente en las elecciones ya con candidato presidencial, que en este caso es el ingeniero Isidro Romero, con su binomio Sofía Merino. Dentro de todo lo que corresponde a este trabajo, Javier, es preciso ir dando varias aclaraciones que son fundamentales dentro del trabajo y el proceso de su organización política. Precisamente ustedes iniciaron un proceso de depuración dentro de lo que corresponde a las filas del partido político Avanza. Y una de las principales cabezas o figuras que tenía este partido político era Ramiro González. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo hicieron ustedes todo este proceso? Porque sabemos que ustedes ya lo deslindaron de las filas del partido Avanza. Sí, bueno, fue un tema ya de hace 2 años, exactamente el 18 de junio del año 2018, se reunió el Comité de Ética y Disciplina del partido y por supuesto tomó la decisión que ya fue notificada inmediatamente al Consejo Nacional sobre la expulsión del expresidente nacional del partido, quien al no haber dado la cara de la justicia ecuatoriana, pues nosotros hemos decidido deslindarlo totalmente y iniciar todo un proceso de renovación, Paulina. Ese ha sido nuestro reto, con la filosofía de que los partidos políticos son una institución política que tiene que permanecer en el tiempo independientemente de quiénes seamos los líderes. Los líderes vamos a ser transeúntes y tenemos que abrir espacio de renovación y alternancia dentro de los partidos políticos. Los partidos políticos no pueden tener dueños ni pueden ser propiedad privada de absolutamente nadie. Es un espacio democrático en donde existen un sinnúmero de autoridades electas, tiene su historia, sus altos y bajos, y ahora estamos prácticamente renaciendo con un nuevo proceso político, pero por supuesto con la misma filosofía e ideología que es lo que nos ha caracterizado. Dentro de todo este proceso de trabajo y sobre todo de que las organizaciones políticas de a poco deben irse ya integrando con la labor que tienen que hacer. Y una de ellas es la participación activa de las mujeres, la participación activa de los jóvenes. ¿Ustedes cómo se han venido organizando? Primero como directiva y segundo de seleccionar los mejores perfiles que representan también, en este caso, el partido político Avanza dentro de lo que se aproximan estas elecciones 2021. Por supuesto que sí. Yo quiero aclarar algo. El partido político Avanza nunca necesitó una ley o una norma electoral que nos obligue a abrir las puertas de la participación a las mujeres y sobre todo a los jóvenes. Yo quiero recordarles, por ejemplo, acá en Quito tuvimos el alcalde más joven de la lista con 27 años. Tuvimos un promedio de edad de los candidatos a concejales que bordeaban los 30 años. Siempre hemos dado espacio a la juventud. Esta vez no es la excepción, por supuesto. Contamos también con grandes dirigentes mujeres que desde la misma directiva tenemos dentro de las 3 vicepresidencias, 2 son mujeres, tanto de la provincia de Tungurahua como de la provincia de Los Ríos. Así que asimismo estamos cumpliendo, sobrepasando la cuota de mujeres que encabezan las listas de varias provincias y en varios distritos de las provincias.
y por supuesto también nos acompañan lideresas en la lista nacional. En este caso yo estoy encabezando la lista nacional, sin embargo una mujer encabeza la lista de parlamentarios andinos, como es Juanita Francis Bone, que es una gran activista de Esmeraldas. Mi alterna es una gran lideresa de Colta de la provincia de Chimborazo, y mi segunda principal es Verónica Silva, una gran líder de Pichincha, también vinculada tanto a la academia como al activismo social. Así que para nosotros la participación de la mujer no es algo que toque, no es algo que hay que cumplirlo, es algo que tenemos que hacerlo, y eso lo hemos demostrado no solo en este proceso electoral, sino en procesos anteriores. Considerando todo lo que ha pasado en estos últimos meses, bueno, estos últimos años a nivel del territorio ecuatoriano, la política ha sido trastocada sumamente por el tema de corrupción, y hay mucho que hacer, y hay también cosas que están quedando pendientes que no se han podido lograr durante estos periodos, Javier. Pero la gente, los ciudadanos, cuando tú sales a la calle, cuando conversas con ellos, lo primero que identifican es política con corrupción. ¿Cómo cambiar esta figura? ¿Cómo cambiar esta imagen que hoy tiene el ciudadano común, que hoy tiene el ciudadano de a pie dentro de lo que es precisamente este escenario político que hoy se les presenta? Bueno, definitivamente, Paulina, es un gran reto porque con mucha razón la ciudadanía está muy enojada, bueno, no solo de hoy, de antes, pero esta vez yo pienso que está mucho más enojada con la política, los actores políticos y sobre todo con la política tradicional, ¿no? Se está pidiendo a gritos renovación dentro del tema de la Asamblea Nacional, se está pidiendo a gritos renovación desde el mismo Ejecutivo, sí, y es por eso que nosotros hemos presentado una alternativa a todo lo que ha estado pasando. El planteamiento de Isidro Romero con Sofía Merino, que me olvidé en la anterior pregunta también mencionarla, por supuesto, Sofía Merino, una joven tanto política como activista social, que viene de todo lo que es organizaciones sociales de lucha contra el cáncer, por ejemplo, acá en Pichincha. Hemos planteado prácticamente una alternativa a esa polarización que siempre le está haciendo daño al país, ¿no? Esa polarización aupada y protagonizada por los medios de comunicación tradicionales y por algunas élites tanto académicas como empresariales del Ecuador. Y yo pienso que el Ecuador necesita una nueva alternativa que no sea regresar al pasado, que no sea con ansias de venganza, ni tampoco que sea para mantener la continuidad con la actual bancocracia del Ecuador. Entonces, esa es la alternativa que tiene hoy por hoy el Partido Avanza, y por eso, de acuerdo a las encuestas que estamos nosotros sondeando, vemos que hay una gran tendencia al alza por parte de Isidro Romero y, por supuesto, de todas las listas 8 que ya en su momento, por supuesto, en las siguientes preguntas, mencionaré cuáles son las propuestas para ir abarcando y ir cambiando la política dentro del Ecuador. Tomando todo este trabajo y todo lo que ustedes vienen haciendo como organización política, también en la parte fundamental para ustedes tomar decisiones, para ustedes irse dando cuenta de los perfiles, para irse cuenta del escenario que se les va a presentar políticamente hablando, hay que conocer que hoy ya no va a ser la misma forma de hacer política que se hacía en años anteriores, debido a que la pandemia ha trastocado todo en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito de la salud cultural, entre otros. ¿Cómo ahora darle ese giro, darle ese valor agregado, esa alternativa a las organizaciones políticas, en este caso, como está haciendo el Partido Avanza, para promover una política diferente, una política distinta, pero también hablando y llegando a cada uno de los sectores a donde deben llegar? Haciendo una política real permanente. Lastimosamente, el sistema de partidos ecuatorianos se encuentra en una gran crisis porque única y exclusivamente se activan en épocas electorales. No, recuerden ustedes que hay dos tipos de financiamiento de los partidos políticos. La una es del fondo rotativo permanente y la otra el fondo de promoción electoral, que únicamente se activa en elecciones. Pero una de las principales características del fondo permanente es el tema de la capacitación y formación de cuadros, del cual nosotros sí nos hemos preocupado. Tenemos una plataforma virtual de capacitación, tenemos varios programas de formación integral de nuevos líderes, y esos nuevos líderes son parte también de las listas de candidatos, ¿no? Porque como yo les decía ayer en un conversatorio que tuve, la gran falla de muchos partidos políticos es que tal vez algo capacitan a sus militantes, pero estos militantes no son los candidatos. Se entran por la ventana aquellos que lastimosamente no tienen la legitimidad necesaria y menos el conocimiento y la preparación para asumir cargos de representación popular,
que tienen que librar el futuro del país, como en el caso de la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República. Entonces, lo principal es tener partidos políticos sólidos, con grandes esquemas de capacitación y formación de liderazgos y que con un trabajo permanente, incluso en el tiempo que no tiene que ver con la campaña electoral. Javier, ya para irnos adentrando precisamente a lo que es el tema ya político y el tema de la participación de cada uno de los diferentes sectores, una de las preguntas que parte principalmente para todo el ciudadano y ciudadana es: ¿qué van a ir a hacer en el caso de poder llegar a una curul de la Asamblea Nacional cuando la Asamblea Nacional ha sido tan trastocada por todo lo que ha sucedido en los últimos meses y en el último periodo? Sobre todo porque se ha visibilizado que la labor de el asambleísta no ha sido tan efectiva como se esperaba, como aspiraba, y mucha ciudadanía está decepcionada de lo que hoy tenemos en el ámbito legislativo. Ese es otro de los retos. Si bien es cierto, el ente colegiado llamado Asamblea Nacional tiene como una de sus dos grandes atribuciones, que es la de la legislación y la de la fiscalización. Definitivamente, quienes entremos a la Asamblea, y estamos seguros que así va a ser, tenemos que implementar un nuevo modelo de gestión dentro del sistema legislativo. Hay que poner la casa en orden. Si bien es cierto, siempre las asambleas nacionales, los congresos, es decir, los parlamentos han tenido bajos índices de credibilidad. Siempre comienzan altos y terminan bajando por sus actuaciones, pero en este caso, Paulina, sí realmente todos los actos de corrupción que han habido dentro de la asamblea, los carnets de discapacidad ilegales, el reparto de los hospitales, el tema de los diezmos, legisladores prófugos, legisladores presos, un sinnúmero de cosas más, expulsados, han ocasionado que la actual Asamblea Nacional no tenga la credibilidad que se desearía, es decir, está por menos los 2 puntos de credibilidad. Ante eso, lo que yo estoy proponiendo, y nosotros vamos a proponer como bloque del Partido Avanza, es cambiar este modelo de gestión. En primer lugar, tenemos que reinaugurar la decencia dentro de la Asamblea Nacional con un código de ética, que sé que sí se ha estado debatiendo en la actual Asamblea, pero tiene que regresar. ¿A qué me refiero? No puede ser posible, Paulina, que muchos asambleístas entren y al siguiente día se declaran independientes, es decir, solo utilizaron el partido político, pero son independientes porque no responden a nadie. Y para muestra un botón, miren la cantidad de asambleístas independientes que hoy están siendo observados por temas de corrupción, porque no responden absolutamente a ningún tipo de línea, ni partida, ni tema partidista. Por otro lado, yo lo que digo es, ¿por qué tanta independencia de la Asamblea Nacional? ¿Por qué no medirla por un tema de gestión por resultados? ¿No? Todo el mundo habla de reducción de salarios de los asambleístas. Yo lo que digo es que los asambleístas deberían ser medidos en función a sus presentaciones de proyectos de ley, en función al tema de las asistencias tanto al pleno como a las comisiones, es decir, medirnos en resultados y pagarnos en función de las horas, es decir, hora trabajada, hora pagada. Y así vamos mejorando la eficiencia de la Asamblea Nacional. Y separar, ahí viene el otro punto, separar lo que es la agenda de fiscalización y control político de la agenda legislativa. Yo recuerdo y les cuento, yo trabajé un añito en la unidad técnica legislativa, en donde sí se planteó desde un inicio en orden de prelación de prioridades una agenda legislativa en donde había un conjunto de proyectos de ley y reformas legales que eran necesarias para estar en consonancia con el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Pero ¿qué pasó? Todos los escándalos de corrupción, de fiscalización, de control político, se metían en esta agenda y la agenda terminó siendo prácticamente nula. Entonces hay que separar bien, hacer un verdadero modelo de gestión. Esto no se hace solo llegando a la Asamblea, sino teniendo un buen bloque y captando la presidencia de la Asamblea, porque solo desde la presidencia de la Asamblea se puede proponer un nuevo modelo de gestión legislativa que nos ayude a prácticamente cambiar esa visión tan menoscabada que tiene la Asamblea Nacional. Considerando todos estos aspectos, todo lo que usted acaba de mencionar y sobre todo de cómo está tan trastocada la Asamblea Nacional, ¿es necesario que una persona, hombre o mujer, que quiera o aspire llegar a una curul dentro de la Asamblea Nacional, esté consciente a lo que va, esté preparado y sepa cuál es la labor que va a cumplir dentro de la Asamblea Nacional? Totalmente. Y ojo con lo que voy a decir, Paulina.
El hecho de entrar con preparación en la Asamblea no implica una discriminación en la participación política, porque yo sé que la Constitución dice que todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, pero vayamos a la experiencia, y la experiencia nos ha dicho que en la Asamblea hay gente que lastimosamente no está preparada para legislar, van a hacer todo menos para legislar, y eso hay que tratarlo. Yo les recuerdo algo, dentro de la Asamblea hay una escuela legislativa, por ejemplo. Entonces debería ser obligatorio que por lo menos los procedimientos de aprobar una ley o el tema de la tecnicidad que se debe realizar a la hora de proponer un proyecto de ley sea implementado en esta escuela legislativa a partir del siguiente día de que ya tengamos resultados electorales y sepamos quiénes son los asambleístas. Cosa que el 14 de mayo, que sería el día de la posesión de los asambleístas, no entren de nuevo, ¿no? Y tengan la plena seguridad de que por lo menos una mínima capacitación para legislar y fiscalizar y para saber cuál es el funcionamiento interno de una institución tan importante que es la Asamblea Nacional. Ahora, considerando cada uno de estos aspectos, ¿por qué darle esa oportunidad? Y como usted lo decía, a las diferentes figuras, a las diferentes personas tras una capacitación, por ejemplo, en el Partido Avanza, como usted lo decía hace un instante, de generar ya esta participación activa, porque hay gente que todavía, a pesar de que tiene la iniciativa, puede tener la preparación, todavía no quiere participar en la política, como que todavía hay ese rechazo a la participación activa políticamente hablando, no solamente por todo lo que ha pasado en el país, sino porque no se abren las puertas como deberían abrírselas a muchas personas o a muchos hombres y mujeres que están en la preparación de poder llegar a un partido o a una organización política y prestar su servicio, pero de una manera óptima, como usted lo decía, sin necesidad de que el primer día ya se declaren independientes. Porque lastimosamente, Paulina, la política es sinónimo de corrupción. La gente piensa que entrar en política implica sacrificar un sinnúmero de cosas. En parte tienen razón, dedicarse a la política. Yo soy un político prácticamente a tiempo completo. Si bien es cierto, no soy tan conocido todavía, pero yo tengo una vida política desde el mismo colegio, universidad. Es decir, esta vocación de servicio siempre se la ha tenido. Y por supuesto, si a eso le vamos sumando la preparación académica y un poco la experiencia también dentro de la administración pública, uno llega con bases sólidas para enfrentar este tipo de retos. Pero no todos piensan así. Yo pienso que hay que profesionalizar la política. No quiero decir que se deba vivir de la política, sino vivir para la política. Profesionalizar la política implica que sí, primero hacer gustar de esta actividad a muchos jóvenes y hacerles entender de que de esto no se enriquece uno. Esto es un tema de servicio. El ser político es una actividad totalmente efímera y temporal, correspondiente al apoyo popular que uno pueda tener. Pero de ahí dedicarse para vivir de esto o enriquecerse es la imagen que tenemos que ir cambiando poco a poco y hacer entender a la gente que el servicio público y la carrera política no sirve para enriquecerse, sino para servir a la sociedad. Yo sé que suena utópico, un poco soñador, pero algún día todos deberíamos de entender que la verdadera política se la debe practicar de esta manera. Ahora sí, ya de entrarnos a conocer un poco a Javier Orti, porque a todos ya les ha llamado la atención de todo lo que usted nos ha venido diciendo, pero ¿por qué para Javier Orti se da la oportunidad de presentarse como candidato o en este caso todavía precandidato? No sé si ustedes ya realizaron su proceso de inscripción, todavía serían precandidatos si aún no lo han hecho, y decir, estoy decidido a participar, voy a ser parte de este cambio generacional que se está buscando también a nivel de la política en el territorio ecuatoriano, y cómo nace esa llegada a decir, sí, acepto mi candidatura o mi precandidatura. Bueno, yo soy un político de procesos, ¿no? Dentro de la dirigencia del Partido Avanza, si bien es cierto, soy secretario nacional, tengo un activismo político permanente, he participado en las últimas elecciones, la última participación la tuve en el año 2019 como prefecto de Pichincha, obtuvimos una votación interesante. No se pudo llegar debido a la tanta dispersión que existió, pero bueno, estamos ya en esta carrera. El partido político de manera unánime, a través de sus entes normativos, decidió postularme a la Asamblea Nacional, encabezando la lista nacional, y obviamente yo, al ser un militante totalmente disciplinado, acepté este reto
Yo pienso que existe la preparación, la experiencia y sobre todo el entendimiento necesario para asumir este tipo de retos. Y por supuesto, el tomar la decisión también de escoger a un candidato como Isidro Romero que se complementa dentro de todo este plan de gobierno interesante de construir un estado de bienestar productivo, poder presentarle al país una verdadera alternativa. Así que, si bien es cierto, estoy como precandidato, pero ya tenemos planificado hacer la inscripción respectiva el 1 de octubre en Quito. Y pienso que prácticamente es una candidatura que está creciendo todos los días y con toda la convicción necesaria de que vamos a hacer un buen trabajo. Javier, conocer un poco más de la persona con la que estamos conversando el día de hoy, porque en algún momento lo tendremos dándose la posibilidad con todo este tema de la pandemia y lo que ha sido. Ojalá se tenga la posibilidad de que puedan recorrer el territorio y conocer también ya personalmente por acá a Javier Ortiz, pero sí nos encantaría que nos vaya detallando un poco su hoja de vida, de cómo llega al tema de la profesionalización, de involucrarse ya dentro de la política y conocer un poco más de rasgo a la persona con la que estamos conversando el día de hoy. Bueno, primero en la parte humana, yo soy un quiteño de 40 años, padre de familia, esposo, padre de 2 hijos maravillosos, una pareja que son el motor de mi vida junto a mi esposa. En la parte académica, profesional, yo soy doctor en jurisprudencia, licenciado en ciencia política. Tengo especializaciones dentro del campo de gobierno y en el campo de una maestría en estudios políticos aplicados en el exterior. Estoy terminando una maestría en investigación de política comparada en Aflaxo. ¿Sí? Dentro del campo profesional tengo alrededor de 18 años de experiencia en el sector público. He pasado desde el municipio de Quito, Consejo Provincial, algunos ministerios, de la misma Asamblea Nacional. Tuve la oportunidad de ser diputado en el año 2006. He sido asesor parlamentario, ¿no? Hace poco terminé siendo director jurídico de una empresa pública en el municipio de Quito. En fin, eso es lo que en breves rasgos podría comentar de la trayectoria. Soy académico, he sido profesor universitario tanto en la Universidad Internacional como en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, de varias materias de mi especialidad. Me encanta el tema académico, he escrito algunas revistas, soy autor de un libro. En definitiva, de todo un poco multifacético, pero en esto estamos. Y ahora nos toca enfrentar este gran reto que pienso que hay grandes posibilidades de ir a cambiar el Ecuador. Hay cosas que estarán pendientes, hay cosas que se puede hacer, pero para llegar a tomar una decisión como esta, juega un papel fundamental también la familia, y fue lo primero que mencionó Javier Ortiz. ¿Por qué la familia juega este rol tan importante dentro de una decisión de un político cuando va a tomar este tipo de decisiones de decir sí a una candidatura? Paulina, si no se tiene en orden la casa, si no se tiene el apoyo de la familia, ¿uno qué va a poder ir a poner en orden otro tipo de instituciones? Felizmente tengo una esposa muy razonable, y eso suena difícil en la política, tener una pareja que soporte todos estos trajines de campaña electoral, de no tenerlo al esposo en la casa. Lastimosamente, un político no es una persona que cumple un horario normal, común y corriente. Generalmente las reuniones políticas son hasta altas horas de las noches. En mi caso me toca viajar por todo el país. Hace poco estuve en Guayaquil, hace una semana estuve en Los Ríos. Ya tendré la grata oportunidad de estar en Orellana y darles, no sé si un abrazo, pero sí un puño como ahora se saluda. Pero sí, el apoyo de mi familia es fundamental. Y mi esposa siempre me ha apoyado. Felizmente ella me conoció político desde el colegio, así que ya está acostumbrada a estos trajines. Y son los sueños que se van cumpliendo, no son sueños personales, y son sueños que como familia tenemos de que me apoyen en lo que realmente me gusta. Y lo que me gusta es el poder servir a los demás a través del campo político. Angelito, no sé si desde el Cantón Loreto tenemos una pregunta para Javier Ortiz, ya para poder ir cerrando la conversación, porque ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Muchas gracias, Paulina. Sí, de paso, la pregunta que siempre hacemos... bueno, hago yo desde acá, desde el Cantón Loreto, y nos gusta saludar al doctor Javier Ortiz en esta oportunidad, y como directivo, se podría decir, como secretario ejecutivo del partido Avanza, y como ciudadano, más que todo, como ciudadano ecuatoriano, quisiera hacerle una inquietud, la misma que le hago yo casi a todos nuestros invitados. ¿Se siente usted representado por la actual asamblea como ecuatoriano?
siente que, bueno, de hecho se dice, ¿no? Decimos que los asambleístas son los representantes del pueblo en la parte legislativa. ¿Se siente representado por la actual asamblea? Definitivamente no, mi querido Ángel. No me siento representado por una asamblea que no ha tenido brújula, una asamblea que no ha sabido cómo cumplir con su verdadero rol, una asamblea plagada de un sinnúmero de escándalos de corrupción, una asamblea que no entiende realmente cuál es su función dentro de la vida social, política y económica de un país. Es una asamblea que entró mal, fraccionada, después se fraccionó más. Recordemos cómo se suscitaron las cosas y no me siento representado y esa fue una de las razones para aceptar este reto de ir a representar, sobre todo a construir una renovación dentro no solo de la asamblea, sino de la política en general. Yo pienso que ya debemos ir caminando en un relevo generacional. Un sinnúmero de precandidatos ya en el 2025 no estarán. Entonces ya a los cuarentones nos va a tocar asumir y tomar esa posta y así ir promoviendo el tema de la renovación. Así que esa es mi respuesta tajantemente. No me siento representado y ese es el gran esfuerzo que vamos a hacer para reconstruir una institución tan menoscabada y tan venida a menos como es la Asamblea Nacional. ¿Será que todos están ahí o habrá sus excepciones, abogado? ¿Habrá sus excepciones? ¿Habrá alguien a quien no meterla dentro del saco? Siempre, uno de los principales males del Ecuador es que generalizamos, ¿no? Siempre va a haber excepciones, ¿no? Siempre va a haber excepciones sin el ánimo de poner nombres y apellidos, pero por supuesto que no todos los 137 asambleístas son malos, no todos los militantes de Avanza somos malos, no todos los políticos somos malos, siempre hay ovejas negras y no hay que generalizar, pero si calificamos a la institución como tal, si calificamos al ente colegiado como tal en su generalidad, deja mucho que desear y tal vez los pocos elementos hacen quedar mal a muy buenos elementos. En fin, y en las siguientes elecciones se verá si se respaldan a asambleístas que están optando por la reelección o no, y ahí ya tendremos una verdadera medición de qué tanto el pueblo ecuatoriano va a castigar en las urnas a quienes lastimosamente no nos han representado durante estos 4 años. Con ello, Angelito, estamos también ya cerrando esta conversación con Javier Orti. Qué placer conversar con usted y sobre todo irnos adentrando un poco en el trabajo de la organización política, de conocer un poco de Javier Orti. Ya más adelante, después de la inscripción y después de que ya se nos autorice también a los medios de comunicación, podremos adentrarnos más a la información. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a conversar con usted, con el candidato presidencial y sobre todo de ir viendo ya un poco el tema de propuestas. Hoy no las profundizamos por el tema mismo del tiempo que nos pasa volando, y sobre todo por el trabajo que hemos comprometido a través de los medios de comunicación. Javier, en la parte final, su despedida y el mensaje a la ciudadanía de la provincia de Orellana. Bueno, primero agradeciéndoles por este espacio, por la invitación, totalmente abierto a una siguiente invitación para profundizar cuál va a ser nuestra agenda legislativa, qué vamos a hacer con el tema de fiscalización, lucha contra la corrupción y todos los temas pendientes, pero tengan la plena seguridad que aquí tienen un representante joven, un representante preparado y sobre todo abierto a escuchar, más que, si bien es cierto, hay propuestas, pero ninguna propuesta puede estar escrita sobre piedra. Y agradecer a todos los radioescuchas, a todos los televidentes, un gran abrazo a nuestra provincia de Orellana, un gran saludo a nuestros dirigentes como Franklin Flores, como Franklin Hinojosa, como todos los dirigentes que están conformando allá nuestro partido y han sabido quedarse y han tenido el esfuerzo de hacerlo. Así que les envío un gran abrazo a ustedes también y habrá la oportunidad de chocar esos puños y estar presentes en la maravillosa provincia de Orellana.